que sufrió mucho bajo las persecuciones de ese tiempo, ¿no? Tuvo con el Señor. Además también era el más joven, creo, ¿no? De los 12 discípulos, parece. Y bueno, y Sí, conoció también el discipulado, ¿no? Y conoció como también como, digamos, es conocido, ¿no? Como el discípulo amado, ¿no? Y por supuesto que Jesús le puso el apodo el hijo del trueno, ¿no? ujú. Así es, pastor. Eh, a pesar de que Juan era un discípulo ocular, ¿no? De Jesús, a pesar que él vio mm, todos los milagros de Jesús, pero el Evangelio de Juan solamente narran 7 milagros, ¿ya? Y que son calificados como señales, ¿no? Y esto es obras de poder, ¿no? Que representan como su obra de poder, ¿no? 7 milagros nada más se encuentra en el Evangelio de Juan, Juan. demostrando su obra de poder, el Hijo de Dios. Muy bien, Pastor, vamos a continuar. Sí, también lo que me impacta bastante es el propósito, ¿no?, de Juan, para que creéis que Jesús es el Cristo. Sin Jesús no hay salvación y vida eterna para los judíos, ¿no? Y también declarar la superioridad de Jesús sobre Juan el Bautista, ¿no? Son unos dos así es. propósitos importantes que se entienden en el propósito de Juan. Así es. Pastor, Prácticamente, una consulta. Juan, sí, hermano. Juan es conocido como teólogo también. ¿Cuál es la potamente 53? Acá. Sí, En vez de 4/3 es 3/4. también es conocido o prácticamente utiliza la teología, ¿no? En sus cartas y también en su libro, ¿no? En su libro de revelación, que es Apocalipsis. Muy bien, vamos a compartir la pantalla y vamos a continuar. El 3/4. Si tú no conoces el libro, entiende lo que te digo. Voy a hacer una cosa. Fíjate, por favor, en la tabla. Vamos a ver su estructura y contenido. Este evangelio es el más nítidamente estructurado. Consta de 2 partes claramente delimitadas. Comienza con el prólogo. Ahora sí nos ubicamos todos en San Juan. Comenzamos con el prólogo del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 18. En este relato está viéndose acerca del prólogo, ¿no? Todo lo que relata desde el versículo 1 hasta el 18 habla acerca del verbo hecho carne, ¿no? Dando a conocer la naturaleza divina de Dios, de Jesús, ¿no? La naturaleza divina de Jesús, ¿ya? Que es eterno y que siempre ha existido, ¿no? Desde el principio, desde el principio. ¿Ya? Entonces, comenzamos con el prólogo del capítulo 1, versículo 1 hasta el 18. Luego viene la primera estructura, el libro de señales. Vemos la introducción, ¿quién es Jesús? Desde el versículo 19, capítulo 1, versículo 19, hasta el 51. Aquí estamos viendo acerca de que, ¿quién es Jesús? Y dice que Jesús es el Cordero de Dios, ¿no? El Cordero de Dios, prácticamente el que vino a ofrecerse como sacrificio de pureza y santidad para la remisión de los pecados de la humanidad. El primer itinerario, Jesús se revela, capítulo 2, abarca hasta el capítulo 4. Aquí Jesús se está revelando y se está dando a conocer a la gente.
¿Cómo comienza el 2? El ángulo de 30. La boda de Caná. Las bodas de Canadá, ¿no? De Canaá. Entonces, todos conocemos, ¿no? Esta historia acerca de la boda de Canaá. Luego, ¿qué viene? Jesús El templo. purifica el templo desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Luego, Dios. Jesús conoce a todos los hombres. Jesús conoce a todos los hombres, ¿no? No hay ningún hombre que no sea conocido por Jesús, ¿no? Está demostrando su divinidad también acerca de Jesús. Capítulo 3. Ya, ¿y cómo se llama esa razón? ¿Cómo comienza el capítulo 3? Jesús y Nicodemo. Jesús y Nicodemo. Nosotros lo llamamos como el nuevo nacimiento, ¿no? El nuevo nacimiento. O sea, para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. 16. El texto que más nos gusta a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Hasta el versículo 21, ¿no? En este texto está demostrando el amor de Dios hacia la humanidad, ¿no? Y todo aquel que cree tiene vida. Y el que no cree ya ha sido condenado, ¿no? Ya ha sido condenado. 22. El amigo del esposo. Mi amigo. El amigo del esposo. Mi amigo. Que va del versículo 22 hasta el 30. Luego viene el versículo 31 hasta el 36. El que viene De arriba. Y comenzamos con el capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana, ¿no? Trata de narrar esta historia acerca de la mujer samaritana, porque dice que había en la comunidad a la cual Juan estaba escribiendo su evangelio, había también una sinagoga de los samaritanos. Entonces, por ello escribe esta historia de Jesús y la mujer samaritana. El versículo 1, y le dedica 42 versículos. 42 versículos. Luego viene el versículo 43. Jesús sana al hijo de un noble, que abarca del versículo 43 hasta el 54. Entonces, esto es el primer itinerario de Jesús, o Jesús se revela, ¿no? En estos dos capítulos. Capítulo 2, 3 y 4. Muy bien. Luego viene el segundo itinerario. Primeros conflictos. Primeros conflictos. Comienza desde el capítulo 5 hasta el capítulo 5. Prácticamente 5 capítulos de los primeros conflictos de Jesús. Comenzamos. 5. El paralítico de Betesda. ¿Cuál era ahí el problema? ¿Cuál era el conflicto? A ver, identifiquemos el conflicto. Mañana mejor voy a poner esa tabla, ¿entendido? Hermanos, el conflicto. Identifiquemos el conflicto en el capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 17. El hombre que hacía A ver, versículo 9, ¿qué dice? Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Muy bien, ¿cuál era el conflicto? La discusión por el día de... Por haber sanado al enfermo en el día de reposo. En el día de reposo, ¿no? Entonces aquí comienza el primer conflicto. Versículo 19.
¿Cuál era el conflicto aquí? La autoridad del Hijo, 19. Entonces Jesús le dijo, además, cierto antiguo no puede hacer nada. El 29, ¿no? Voy a hacer el Padre. Y lo que hicieron los buenos saldrán a Voy a resurrección y tener vida, más más lo que hijos, hicieron ¿no? mal, no. Padre, ama al Hijo, El versículo Era 27 sobre la también dio autoridad de del hacer Hijo, juicio ¿no? en cuanto es el Hijo del Hombre. Muy bien, la autoridad. autoridad. ¿Dónde? 30, testigos de Cristo. 30. No puedo yo hacer nada. Porque yo soy música y juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no es mi voluntad. Hijo de Cristo. Versículos, capítulo 6. No, ¿Cuál es el título ahí? Alimentación De los 5.000. de los no, 5.000. era en juicio. Debería estar Primerito, en testigo de Cristo. Muy bien, el juicio. Ujú. Era la Alimentación de los 5.000. Jesús anda sobre el mar. 16. Jesús anda sobre el mar hasta el versículo 21. 22. La gente busca a Jesús hasta el versículo 24. Versículo 25. Jesús, el pan de vida. El pan de vida. Ujú. Más le dijeron a ellos, Villa, las sacaron. Desde el versículo 25 hasta el versículo 59. ¿No? El pan de vida. Ujú. 60. Palabras de vida eterna. Del 60 hasta el 71. Capítulo 7. ¿Cuánto sería el valor de X entonces? La incredulidad de los hermanos de Jesús. El versículo 1 hasta el versículo 9. No le creían. No creían, ¿no? Aún sus hermanos habían rechazado a Jesús como el Mesías, ¿no? Y le ¿Pero obligaban. qué sucedió esto? ¿Esto pasó para siempre o cambiaron los hermanos de Jesús? No, cambiaron. Escribe Cambiaron, ¿no? Cambiaron los hermanos de Jesús. ¿Cuánto también dije? Ujú. Versículo 10. Ya, a ver. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. 25. Este es el Cristo. No. Versículo 32. Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Hasta el 36, 37. Ya, entonces, Ríos de agua viva. Río de agua viva, ¿no? Ríos de agua viva. Amén. 49. División entre la gente. División entre la gente, ¿no? un ratito que tienes que encontrar. ¿Qué ibas a usar para Había división entre la gente. Entre ellos se decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No? Y toda una discusión. Y por lo tanto, esa discusión dio producto a la división. Nunca ha hablado hombre así, versículo 45, Ujú. hasta el 52. Si tú utilizas el teorema. Capítulo 8, versículo 53 del 7, la mujer adulterado. adúltera, la mujer adúltera. Capítulo 12, Jesús, la luz del mundo. Bien. Versículo 21, ¿A dónde voy? a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Así le dijo. 31, la verdad Os hará libres. os hará libre. ¿Quién era esa verdad? Y Jesús, ¿no? Jesús es la verdad. 39. Sois de vuestro padre el diablo. ay, que habla mentira. Una palabra fuerte, ¿no? Cochina. Ujú. Sois de vuestro padre el diablo. El diablo. O sea, los que están con Jesús son hijos de Dios.
Y los que niegan a Jesús son hijos del diablo. Versículo 48. La preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. Ujú. Antes que vuestro padre Abraham, yo soy, dice Jesús. El versículo 58, ¿no? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí ¿Qué está pasó con la gente? Tomaron piedras, dice, para arrojárselas. Ajá. 9. Jesús sana a un ciego de a un nacimiento. ciego de nacimiento. Ujú. Ahí es 13. Los fariseos interrogan Ujú. al ciego sanado, ¿no? Todo un problema ahí por sanar a un ciego de nacimiento. Sí, en el día también de reposo. 35. Ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Mm. 10. Parábola del redil. Y- 7. Jesús el buen pastor. Ujú. 24, Yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. 24 no es 48. El 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ujú. 22. Ahí está el tema del asalariado. Ujú. De quien no es propia las ovejas, gloria al Señor. Así Los que- judíos rechazan a Jesús, ¿no? Los judíos rechazan a Jesús. A ver, aquí hay un punto que debemos de ver, ¿no? Que dijo la hermana en cuanto al asalariado. ¿A qué se está refiriendo esto? Lo vamos a ver al final, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta esto. De pastor. Y terminamos, pues, el segundo itinerario, los primeros conflictos de Jesús, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10. Todo el capítulo 10 cierran con los judíos rechazan a Jesús. Ese es el segundo Luego itinerario. vemos el último itinerario, resurrección de Lázaro, sentencia de Jesús, capítulo 11 hasta el capítulo 12. ¿Ya? Entonces vamos a ver, capítulo 11, muerte de Lázaro. Sí. Versículo 17, Jesús, la resurrección y la vida. Se da un tema muy importante aquí en todo el suceso de la muerte de Lázaro. Sí. 28, Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. 38, Resurrección de Lázaro. resurrección de Lázaro, ¿no? Resurrección de Lázaro. Hasta ahí es el 45, complot para matar a Jesús. Ajá. Y el capítulo 12, Jesús es ungido en Betania. 9, el complot contra Lázaro. 12, la entrada triunfal en Jerusalén. en Jerusalén. Versículo 27, Jesús anuncia su muerte. ungidos griegos. Faltaba el 20, unos griegos buscan a Jesús. Unos griegos buscan a Jesús, ¿no? El versículo 20, unos griegos buscan a Jesús. Sí. 37, 27. Ya de los judíos. Jesús anuncia. incredulidad de los judíos. 37. Aquí terminamos el último Itinerario. itinerario, la resurrección de Lázaro y sentencia de Jesús, ¿no? Luego hay un resumen, desde el capítulo 12, 44 hasta el 50, un resumen de todo esa primera estructura, ¿no? Del libro de las señales.
Ya, hay un resumen del capítulo 12, versículo 44 al 50. 12, 44 al Ajá. 50, ¿no? Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. A ver. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, ¿no? Ahí hay todo un resumen de estos, de esta primera división. Vamos a la siguiente división. Jesús lava los pies de sus El libro de la glorificación. El libro de la glorificación. Comenzamos primeramente con la introducción. Lavatorio de los pies. ¿Ya? Lavatorio de los pies. Ya, en sentido de lavar los pies. No es en sentido de un objeto. ¿Ya? Lavatorio de los pies. Versículo 13. Comenzamos con el versículo 1 hasta el 30. Jesús lava los pies de sus discípulos hasta el versículo 30. ¿Ya? Pero dentro de ellos también hay una subdivisión, ¿no? Jesús anuncia la traición de Judas. Luego viene el primer discurso de despedida, desde el 31 hasta el 14:3. Desde el 31 dice el nuevo mandamiento. Luego hay otro título y otra división. Jesús anuncia la negación de Pedro. Vamos hasta el capítulo 14, versículo 3. Hasta el capítulo 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar moradas para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí está el primer discurso de despedida. Luego viene el segundo discurso de despedida, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 16. Comienza con Jesús, la vid verdadera. Luego viene otra división. El mundo os aborrecerá, ¿no? La promesa del Señor para todos los discípulos. El mundo nos va a aborrecer siempre. Capítulo 16, versículo 5. La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cuál es esa obra del Espíritu Santo? Que guiará a toda verdad. Amén, ¿no? Versículo 13. Convencer al mundo de pecado y de juicio y al cristiano guiarlo a toda verdad, ¿no? Guiarlo a toda verdad. 16. La tristeza se convertirá en gozo. en gozo, ¿no? Del 16 hasta el 24. 25. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Desde el 25 hasta el 33. Luego viene oración final. Capítulo 17. Todo el capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos, ¿no? Todo el capítulo 17. Es la oración final que hace Jesús. Y esta oración va
para sus discípulos, que habla de la unidad, ¿no? De la unidad. Y también, El pastor, otro para- punto, sí. El otro punto, pasión. ¿Eres rey? Capítulo 18 y 19. ¿Eres rey? Es lo que más se enfatiza en estos capítulos, 18 y 19. Comenzamos con el arresto de Jesús. Jesús ante el sumo sacerdote. Pedro en el patio de Anás. Luego, ¿qué viene? Anás interroga a Jesús. Anás interroga a Jesús, versículo 19 al versículo 24, 25. Pedro niega a Jesús. Pedro niega a Jesús, 28. Jesús ante Pilato. Y abarca desde el versículo 28 hasta el versículo 16 del capítulo 19. 17. 6, capítulo 10. Crucifixión y muerte de Jesús. 25 del 17 hasta el 30. 31. costado de El Jesús. costado de Jesús. El costado de Jesús traspasado. 38. Jesús es sepultado. Y termina hasta el versículo 42. Entonces aquí está la pasión de Jesús. Eres rey, que lleva hasta la muerte de Jesús y su sepultura. Resurrección. Señor mío y Dios mío, capítulo 20. Comienza la resurrección. Jesús se aparece a María y Magdalena. Del 11 al 18. Del 11 al 18. Del 19 al 23. Jesús se aparece a sus discípulos. Del 24 al 29. Incredulidad de Tomás. La incredulidad de Tomás. Muy bien. Y terminamos el capítulo 20 con el versículo 30 al 31. Propósito del libro. El propósito del libro, ¿no? Aquí está el propósito del libro, lo que hemos leído anteriormente, ¿no? Lo que hemos visto en cuanto al propósito. Solamente en el Evangelio de Juan está bien distinguido el propósito por la cual ha sido escrito este libro, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y por último, la conclusión. Desde el capítulo 20, versículo 30, hasta el hasta el 31. Eso es la conclusión, ¿ya? 30 y 31 es la conclusión, el propósito del libro. Y viene el otro punto, es el epílogo. Todo el capítulo 21, el epílogo. ¿Qué habla el epílogo? Jesús aparece a 7 de sus discípulos, versículo 1 hasta el versículo 14. Apacienta mis ovejas, del 15 hasta el 19. Y por último, el discípulo amado. El discípulo amado, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la estructura y el contenido del Evangelio de San Juan. Dividido, estructurado en dos partes claramente delimitadas, ¿no? Punto número 1, el libro de las señales. Y punto número 2, el libro de la glorificación.
Sí. ¿Alguien quiere hablar? Yo, pastor, ¿Ya? yo siempre he tenido una duda en el capítulo 20, pastor. No sé si es momento para conversar o de repente para analizar lo bonito. San Juan 20, si no me equivoco, es el Ya. 19 y 20. 20, No, 19 y 20, 20. Jesús aparece a los no. discípulos. Sí, 20, pero exactamente en el 22 está el versículo que quisiera que lo podamos resolver, ¿no? Yo sé que ya hay mucho comentario sobre ese polémico, ¿no? Ese versículo, ¿no? Pero más mi pregunta va más enfocada en que si recibieron al Espíritu Santo antes del Pentecostés o fue ahí donde recibieron el Espíritu Santo, porque claramente ahí dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Ahora, no sé cuál es el punto de vista de la iglesia presbiteriana. Eso es lo que más me interesa saber. Como presbiterianos, ¿cómo entendemos este versículo? Muy bien. Ya. ¿Qué te parece si al final lo hacemos y justo te toca exponer, creo a ti también, ¿ah? Están en este tema de Juan, está Pino Rodríguez, Seminario López, Alba Vigo, Ceballos Pérez, More Moguellón Miguel, Murillo Peña Leila. ¿Ya? Vamos a acabar y volvemos a ese punto, ¿ya, hermano? Para conversar sobre ese punto. Ya, pastor. Gracias. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora vamos a ver los temas principales en el Evangelio de San Juan. El cuarto Evangelio es básicamente una exposición teológica. Es una exposición teológica cuyo tema es la revelación de Dios en la persona de Jesús, su enviado. ¿Ya? Entonces es un tema teológico. Juan es el más teológico de todos los evangelios. Según Eusebio de Cesarea, Clemente de Alejandría calificó al evangelio de Juan como el evangelio espiritual, neumaticón. Y el primer tema que vamos a distinguir en el evangelio de Juan es Jesús, el Hijo del Padre, su identidad. Los discursos de Jesús en Juan giran principalmente en torno a tres temas entrelazados: su origen, su identidad y su misión reveladora. Para el evangelista, Jesús es esencialmente el Hijo del Padre. Quien lo envió es la revelación encarnada del Dios de Abraham, ¿ya? Este Dios que está aquí es mayúscula, ¿ya? Hay un error. Es la revelación encarnada del Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Moisés. Por eso es que sistemáticamente habla de Dios como su Padre. La identidad mesiánica, el otro aspecto de Jesús, está expuesta en la serie de títulos que van apareciendo a partir del testimonio del Bautista en la boca de los futuros discípulos que entran en contacto con Jesús. Ahí podemos ver del capítulo 31, perdón, el capítulo 1, desde el versículo 31, 35 hasta el
51, ¿no? Entonces aquí podemos ver los títulos que van apareciendo. El origen del Mesías era una credencial fundamental. A ver, vamos a ver capítulo 7, 41 al 43. 7, 41 al 43. 7, 41 al 43. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de dónde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Muy bien. Entonces, el origen del Mesías. ¿De dónde vino el Mesías? Era la credencial fundamental, ¿no? Entre ellos se preguntaban. Los ego eimi, ¿ya? También aparece esta famosa palabra que siempre se encuentra en el libro de Juan. Se les conoce como el ego eimi. Yo soy. Son las expresiones más explícitas de la identidad de Jesús. Yo soy, con un yo enfático en el griego, ¿no? En forma absoluta. Y ese yo soy lo podemos ver en 8:24, en 8:28. A ver, ¿lo vamos a ver? 8:24. Amén. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Muy bien, ahí está la palabra yo soy, ¿no? Soy. Esta frase, yo soy. 28. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Sí. Muy bien. Nuevamente aparece la frase yo soy, ¿no? 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Muy bien. ¿Y qué pasó ahí? Dice que tomaron entonces piedras para apedrearlo, ¿no? 13:19. Desde ahora os los digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creéis que yo soy. Muy bien. Recuerda la presentación de Dios ante la pregunta de Moisés frente a la zarza ardiente, ¿no? Aquí podemos ver, soy el que soy, Éxodo 3:14. ¿Cómo se presenta Dios ante Moisés? Cuando Moisés le dice, ¿no? Y cuando ellos me preguntan tu nombre, ¿qué les diré? Yo soy. Yo soy el que soy. Entonces esta frase era una frase que solamente era destinado para el Dios, el único Dios. Pero cuando viene Jesús, utiliza este título, ¿no? Yo soy. O sea, estás dando a conocer a la gente, a las personas, de que Él era Dios mismo, ¿no? Entonces era un título muy reconocido para todos los judíos, ¿no? Y que causaba polémica entre las personas que escuchaban a Jesús, entre los fariseos, ¿no? Los escribas, los líderes religiosos, y muchas veces por pronunciar esas palabras, ¿no? Esa frase de yo soy, Jesús era prácticamente rechazado por todos ellos, ¿no?
Se hacía llamar el Dios mismo. Muy bien, entonces, el primer tema que podemos ver es el Hijo del Padre, su identidad, ¿no? Jesús se presenta conscientemente de su calidad divina, ¿ya? Conscientemente, Jesús se presenta conscientemente de su calidad divina. 8:42. Vamos a ver estos textos bíblicos. 8:42. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Muy bien. ¿De dónde dice ha salido Jesús? De sí mismo. De Dios, ¿no? Salió de Dios. Porque de Él he salido, dice, yo he salido de Dios, ¿no? Entonces está haciendo ver, ¿no? De su calidad divina, de dónde procede Jesús, ¿no? 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Muy bien, ahí también está diciendo, antes de que Abraham. O sea, yo soy el Dios existente. Antes de Abraham, yo he sido, o yo soy. 10:30 al 38. 10:30 al 38. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por qué cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino que por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Y al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Las obras de mi Padre no me creáis, mas si las hago, porque aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. Muy bien. Entonces aquí podemos ver en el 30, ¿no? Yo y el Padre, uno somos, ¿no? Uno somos. 14:19. 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, el Padre? Muéstrame al Padre. Muéstrame al Padre, el Padre. Entonces aquí Jesús, ¿no? Está diciendo, yo soy, ¿no? Con el Padre uno solo. De la misma manera está diciendo en el 9, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, ¿no? O sea, yo soy la imagen de mi Padre. 17:5. 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy bien. Entonces, en estos versículos, en el 5:8, a ver, vamos a ver el 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces aquí, ¿no? Jesús conscientemente da a conocer su calidad divina, de dónde él procede, ¿no? Y en el 5:18 es acusado, dice, de hacerse igual a Dios, ¿no? Por hablar de él como mi Padre. 10:33. Le respondieron los judíos diciendo, Porque tú, Por- siendo hombre, te haces Dios. Amén. Muy bien, ¿no? Entonces aquí está, los judíos le dicen, ¿no? Tú siendo hombre te haces Dios. Te haces igual a Dios. 19:7. 19:7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Muy bien. Entonces, todos estos textos habla acerca de su calidad divina de Jesús, ¿no? De dónde procede él. El segundo tema habla el enviado del Padre, misión de Jesús. La teología juanina se centra en la unidad esencial y activa entre el Padre y el Hijo. 10:30 al 38. Las funciones de este son las del Padre. Hace lo que haría el Padre. Es el dador de vida eterna. A ver, vamos a ver estos versículos, ¿ya? 3:13. 3:13 al 15. Dos versículos hay que leerlo. 3:13 al 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Muy bien, ¿no? Entonces aquí las funciones, ¿no? Que son las del Padre, lo hace el Hijo, ¿no? El Hijo hace las funciones del Padre. El Padre es el dador de la vida eterna. ¿Y qué función cumple Jesús también? La del Padre, ¿no? La vida eterna. Si no comen mi carne, no beban mi sangre, dice que no tendrán vida eterna. Una de las funciones primordiales de Jesús es dar a conocer al Padre. 13:31. Capítulo 13:31. Nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Amén, pastor.
13:31. Muy bien, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado, ¿no? Ujú, Él es el revelador del Padre, ujú. el verdadero Dios, el que da la vida. La misión de Jesús no solo es revelar al Padre, sino lograr que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Sí. Este texto bíblico muy conocido, el 10:10, ¿no? A ver, den lectura el 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Muy bien, entonces, dice que la misión de Jesús no solo es revelar al Padre, ¿ya?, sino lograr que todos tengan vida y que la tengan en abundancia. Es una teología soteriológica, ¿ya?, una teología de salvación. A esa vida se llega por el conocimiento de Jesucristo, que se logra por el ver y el oír, ¿ya? El ver y el oír. La misión de Jesús continúa con el Paráclito, ¿ya? El Paráclito es el Espíritu Santo. Él les enseñará todo y les recordará cuánto les he dicho, ¿no? 14:26. Más el Consolador. 14:26. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Muy bien. El Paráclito también es el mediador de la revelación de ayer y de hoy y de por siempre, ¿ya? No sabía eso. 3. La fe en Jesucristo. La respuesta. Paráclito. En Juan, el objetivo de fe es Jesús mismo, el enviado de Dios. Solo aquí leemos reiteradamente la invitación: crean en mí, y de ello se hace depender la salvación. El que cree en mí, ¿no?, dice Jesús, tendrá vida eterna. Entonces de ello depende la salvación, de creer en Jesús. La función de las señales era provocar la fe. Por ejemplo, la de Caná es la primera de las señales que Jesús realizó. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. 2:11. A ver, 2:11. Vamos a leer 2:11. Las bodas de Caná. Qué milagro. 2:11. De señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vamos a comparar con el versículo 23. 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muy bien. Entonces, la función de las señales, ¿qué era? Dice, provocar la fe en la gente, ¿ya? Y su primera manifestación fue, pues, las bodas de Caná. Jesús las hace para poner en evidencia que Él es el Mesías. 2:18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? 2:18, ¿no? ¿Qué señales nos muestras ya que haces esto? Ahí le dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Si bien las señales provocaban fe
a la cual invitan, también se advierte en Juan que la fe no debe depender de las señales, aunque pueda empezar por ellas. Si no vean mis señales y prodigios, no creerán. Capítulo 4, 48. A ver, 4, 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces dice, ¿no? Si bien las señales provocan la fe a la cual invitan, también se advierte en Juan que la fe no debe depender de las señales, aunque puede empezar por ellas. En resumen, la fe se enraiza en una experiencia sensorial, pero va más allá de ella para afirmar que, además de lo observable, se encuentra también la fe. El propósito del cuarto evangelio es alimentar la fe, fortalecer la relación existencial con Jesucristo, en un clima de incomprensiones, miedos, apostasías y pruebas en la comunidad, por las hostilidades sufridas y el rechazo del mundo. Y terminamos con el punto D, que tengan vida el fruto. Juan declaró al final que escribió para que, creyendo que Jesús es el Mesías, tengan vida en su nombre. 20:31. El sentido juánico de salvación, vida, y esta para siempre, vida eterna. Creer en Jesucristo introduce en el ámbito de la salvación. El que cree en mí ya está salvado. Ahí tenemos todos los versículos para comparar. El que no cree dice que ya está condenado. 3:18. La escatología, o sea, el fin, es una realidad presente. El creyente tiene asegurada la vida eterna, que es lo mismo que la resurrección. 5, versículo 24 hacia adelante. 8, capítulo 8, versículo 51. Capítulo 11, versículo 25 hacia adelante. Que nos recuerda la certeza de la justificación por la fe en la teología de San Pablo. La cruz acompaña a la revelación de Jesús en Juan, pero no en el sentido de los sinópticos de pasión y redención, sino en el de glorificación y vivificación. La crucifixión es la hora de Jesús en la que Él es glorificado, ¿no? Siempre Juan en su evangelio, ¿no? Jesús dice, ya ha llegado mi hora, ¿no? Y en que el Hijo sea glorificado, dice. Y si el Hijo es glorificado, el Padre también va a ser glorificado. Esa es la grandiosa ironía en la presentación de Jesús en el cuarto evangelio. La cruz es la meta de la misión reveladora. Por eso la última palabra es todo se ha cumplido. 19:30. Esto sí vamos a leer. 19:30. ¿Qué dice 19:30? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ya habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Todo se ha cumplido, consumado es. Y Jesús en Juan es representado como Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Muy bien, hermanos, hasta aquí ha concluido nuestro estudio del Evangelio de Juan.
Ahora son exactamente las 10:07. Tarea para analizar a cada uno de ustedes, ¿ya? La pregunta del hermano Max sobre el capítulo 20, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. Perdón. Es el 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Ya hay que investigar esto y el día jueves vamos a hablar de esto y de otros versículos más que tenemos un poco de duda, quizás. Quizás lo estamos interpretando mal. Y también la pregunta, ¿no? que estaba haciendo a la hermana Aide, que pronunció la frase de los asalariados, ¿ya? ¿A qué se refiere cuando Jesús dijo, ¿no? Acerca de los pastores asalariados, ¿ya? Entonces, estos dos puntos hay que analizarlo, hay que investigar, ¿ya? Y el día jueves también estamos conversando sobre este punto. Prácticamente, hermanos, nos quedan 2 semanas más. Esta semana que viene vamos a ver los cuadros comparativos de los sinópticos y la próxima semana ya es el examen final. Entonces, preparémonos y también tratemos de presentar las tareas. Hermanos, los que no han presentado las tareas, ninguna tareas, por favor traten de conversar o llamarme para ver cómo vamos a hacer ese asunto, ¿ya? Muy bien. Sí, hermana. Terminamos con resumen, ¿no, pastor? Terminamos con el resumen del Evangelio de Juan, ¿ya? Es la última tarea que ustedes tienen, el resumen del Evangelio de Juan. Ya, pastor. ¿Ya? Terminamos con eso, todas las tareas, y luego ya nos preparamos para el examen. Hermanos. Lo más importante para el examen, los evangelios, su trasfondo, su autor, su fecha, su contexto y algunos temas, ¿ya? Hay que estar repasando eso según la diapositiva que he presentado. Muy bien, entonces vamos a terminar orando. A ver, voy a pedir a nuestro hermano César, que puede estar. Mi pastor. ¿Nos despedimos? Muy bien. Sí. Ok. Oremos. Bendito Padre, Señor mío celestial, oh Señor, te damos gracias, Señor, por cada momento, Señor, que pasa diariamente en nuestra vida, Señor. A pesar, Señor, que quizás haya oposiciones o obstáculos, Señor, en nuestra vida, en el trabajo, o tanto en el momento que a veces podemos pasar diariamente en nuestra vida. Pero, Señor, tú siempre, Señor, estás con tus hijos, estás siempre protegiéndonos, aliviándonos el corazón a través de nuestro Espíritu, Señor mío. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros discernir bien tu palabra, sabiamente, Señor, en tu nombre y gloria, Señor mío. Que el pastor y los pastores que están, Señor, en el seminario enseñando, Señor, también agradecemos su tiempo, Señor, Padre Celestial. Tú, Señor, que ves todo, tú, Señor, que nos da todo, Señor. Y que Señor, nos da siempre el amor, la bienestar y el gozo cada uno de nosotros en nuestra familia, Señor. Tanto estudiando tu palabra, Señor, para poder crecer más en ti, Señor, y tener, Señor, buena alimentación, Señor mío, y buena pronunciación también, Señor mío, y poder crecer en nuestras iglesias, Señor, Padre Celestial, y poder saber decir la verdad, Señor, ante todos los ojos, Señor. A veces hay cristianos, Señor, que no entienden tu palabra, Señor mío. Ayúdanos, Señor, a nosotros podemos refrescar, Señor, como sal y luz, Señor, ante ti, Señor. Gracias, Padre, una vez más, Señor. Bendice, Señor, este estudio de seminaristas, Señor, que tú has puesto, Señor, acá en mis hermanos, Señor, y para dar siempre tu tiempo, Señor, para ti, Señor. Tú que ves el tiempo, Señor, tú que nos haces el tiempo, Señor, bendito Señor. Ayúdanos, Señor, con todo este camino, Señor, toda esta hora que tú nos das, Señor.
Gracias una vez más, Señor mío, con el pastor Gabriel que estamos aquí presente y a todos los pastores, Señor, que nos enseñan cada momento, Señor, en toda esta enseñanza, Señor, que tú nos das. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. 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 Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga y nos vemos la Gracias. próxima semana. Bendiciones.